Hola mi gente alegre y saludable, yo soy la doctora Eliaura Linares, médico internista, especialista clínico en medicina de Ayurveda y en este video vamos a hablar por qué es importante reconocer los doshas dentro de los síntomas digestivos de una manera sencilla y práctica y eso te va a ayudar a tener autoconciencia en tu digestión y te va a ayudar cómo cuidarte también en casa. Bueno, y cuando hablamos de digestión, como ya se los dije en otros videos, la digestión tiene que ser un proceso normal sin tantos síntomas, ¿ok? Una cosa es que haya de vez en cuando un poco de gas, pero no es algo que tiene que ser todos los días. Cuando yo comenzaba con medicina antienvejecimiento era muy frecuente ver que comenzamos a hacer cosas y los pacientes siempre decían, ah, es que me mejoró la digestión y de pronto bajó el dolor, bajaron otras cosas. Y cuando salté a medicina ayurveda, pues una de las cosas más impresionantes es de verdad cómo ayurveda insiste que tú no puedes mejorar nada en el organismo, sino optimizas y equilibras la digestión. Y cuando esto sucede, uno está en consulta y a veces le pregunta a los pacientes cómo está la digestión y si haces la pregunta así aislada, todos te van a decir normal. Pero cuando empiezas a evaluar síntoma por síntoma, entonces resulta que tienen gases, que es muy frecuente que se hinchen, que haya sueño, pesadez, eh, ardor, otras cosas, estreñimiento, diarreas y pues están tan acostumbrados a tener esos síntomas que los dejan pasar y realmente no es normal. Si tú quieres tener una vida saludable, realmente tu digestión tienes que buscar que se optimice y sea realmente sin síntomas. Entonces, cuando hablamos de Ayurveda, recuerden que ya hay otros videos por ahí, si no te va a salir aquí en una tarjetica o al final, o puedes ir a la lista de reproducción. Hablamos de que hay 3 doshas, ¿sí? O sea, hay 5 elementos en nosotros y en todo lo que nos rodea que se van a unir en algo que se llama la teoría tridóchica. Y un dosha no es nada raro, solamente es una parte funcional que se describe desde Ayurveda que permite que las cosas sucedan en el organismo desde que nacemos hasta que morimos. Entonces tiene que ver con la bioquímica y la fisiología cuando hablamos de medicina, pero se manejan a través de los doshas y esas cualidades que tiene cada uno de ellos. Entonces son Vata, Pitta y Kapha. Vata tiene que ver con la frialdad, la sequedad, la ligereza, la movilidad. Pitta tiene que ver con el fuego, entonces hay calor, transformación, es agudo, es claro, es móvil. Y Kapha tiene que ver con la tierra, con el agua, entonces hay esa parte de humedad, frío, estabilidad, solidez, según el dosha que esté dominando. Les explicaba en el video anterior también que la digestión en Ayurveda se divide en una digestión dulce, que es de Kapha, después viene una parte ácida que es de Pitta, después viene una parte pungente, que es de Vata, que tiene que ver ya con el intestino grueso. Entonces, lo que quiero que veas hoy es los síntomas de cada uno. Entonces, por ejemplo, vamos a ver los síntomas de Vata. Cuando tú tienes en tu digestión gas excesivo que sea sin olor, hinchazón, tienes eh, estreñimiento, reflujo. Esos son síntomas muy frecuentes de alteraciones de Vata Dosha en el sistema digestivo. Entonces lo que te está diciendo es que dentro del sistema digestivo hay aumento de las cualidades de frío, de sequedad y de movilidad. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se traduce en la vida diaria? Si tú tienes esos síntomas y por ejemplo vas y te comes unos nachos y le pones unos frijoles negros, va a empeorar los síntomas. Porque las cualidades de esos dos alimentos justamente tienen que ver con la sequedad y el aumento del aire en lo que es la parte de los doshas en Ayurveda, ¿sí? Entonces, cuando te los comes, ¿qué pasa? Se llena de gas el sistema digestivo, puede haber hinchazón, inclusive muy incómodo para los pacientes, y en algunos se va a traducir en estreñimiento. Entonces, necesitamos alimentos más bien que sean pesados, húmedos, calientitos. Entonces ahí muchas veces el usar cereales y las especies, ahí sí Pata pudiera irle bien un poco de clavo, de pimienta, de jengibre, van a calentar un poco esos alimentos, cuando entren en el fuego digestivo los va a procesar mejor. Entonces es más fácil, si tú sabes que esas son tus cualidades, escoger los alimentos. Quieres más agua, más humedad, más cosas líquidas o aceitositas. Si es un trastorno de Pita, entonces tiene mucho que ver con el calor. ¿Qué sucede aquí? Entonces, resulta que vamos a tener ardor con indigestión, esa pirosis, esa acidez, a veces ese mal olor en la boca. Si no hay problemas dentales, puede ser un exceso de fuego dentro del sistema digestivo. Tiende a haber o diarreas o unas heces que se vuelven sueltas, es la palabra, es como que evacúan varias veces al día, pero las heces no tienen forma. Inclusive puede haber ardor o quemazón en el momento de la salida, eso es muy frecuente con
Pitta Dosha. Entonces, todas esas cualidades de calor, si tú vas y te comes una hamburguesa con queso amarillo, papas fritas, le colocas bastante mayonesa, salsa de tomate, te estás mezclando todas las cualidades que se... Ah, no, y picantico, por supuesto, no puede faltar. Si le pones picante, un ajicito, ahí metiste todas las cualidades que tienen que ver con el calor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando te lo comas, es muy probable que va a haber indigestión, acidez, ardor o las evacuaciones que cambian su forma y se vuelven incómodas. Aquí necesitas cosas que sean más refrescantes. Por ejemplo, una especia que le va muy bien a pita son las semillas de cilantro. Entonces, cocinar todo con semillas de cilantro, que todo sea a la plancha, que sean aceites de muy buena calidad, que no sean en exceso. Sus proteínas, sus vegetales y no esas comidas copiosas, grasosas, calientes que lo están empeorando. Los pacientes CAFA recuerden que son agua y tierra. Entonces, estos son elementos fríos con humedad y pesadez. Por ejemplo, un paciente que tenga problemas de CAFA y se ponga a comer, bueno, los síntomas primeros de CAFA Dosha. Entonces, estos pacientes son los que tienden a hacer muchas náuseas o vómitos. A veces puede haber también reflujo, dolor abdominal, es como que no se movieran las cosas, se quedaran como atascadas en el sistema digestivo. Sueño después de comer, cuando uno no es frecuente en la vida, de pronto uno come y empieza ese sueño, como una digestión que se hace muy lenta, con mucha pesadez. Esas son cualidades de CAFA Dosha. Pudiera haber estreñimiento en algunos, pero un estreñimiento con forma, es como con tronco. En cambio, el de Vata, que es por sequedad, es un estreñimiento como tipo bolita. ¿Y qué sucede? Que si tú estás con todo eso y agarras y te comes una pizza con la harina así bien gruesa, que es de trigo, que es gluten, que es blanca, que es inflamatoria, y te le colocas el queso y tomas una bebida bastante dulce, estás aumentando las cualidades que son de frío, de pesadez, entonces al otro día vas a tener, o después de comer, esa sensación de náuseas, de vómitos, que la digestión está muy lenta e inclusive va a aparecer mucosidad en muchas partes del cuerpo. Empieza a haber mocos nasales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjense cómo un alimento que va con la misma cualidad del desorden que estás haciendo, lo que hace es incrementarlo. Y a lo que lo incrementa, eso al principio se va a reportar como problemas digestivos, pero a lo que pase el tiempo, los años, lo vas a reportar como otros síntomas u otras enfermedades en otros órganos. Por eso Ayurveda siempre insiste que tenemos que sanar la raíz, y una de las raíces de enfermedad está justamente en tu sistema digestivo y tiene que ver en cómo te alimentas. Hoy veía una paciente, tiene muchos síntomas que tienen que ver con el calor y aunque no come tanto, no es una paciente de esas de comidas copiosas, golosinas ni nada, lo que tiene en su alimentación gran parte son alimentos con cualidad de calor. Entonces eso le empeora el cuadro, hay que pasarlo a alimentos que sean más húmedos, más nutritivos y más refrescantes. Entonces parece mentira que algo que vemos tan pequeño como que es un poquito de, puede ir cambiando, aumentando cualidades que nos llevan a que haya síntomas digestivos y que después nos van a llevar a que hagamos enfermedades en el tiempo. Entonces, por eso tu digestión es un pilar fundamental si tú quieres estar saludable y lleno de vitalidad. Nos vemos en el próximo video. Si te está gustando esto, no olvides suscribirte. Empodérate de tu salud y hazlo ya. Nos vemos en el próximo video.